su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia de Dios, venimos nuevamente aquí a este medio de comunicación para compartir con ustedes las Sagradas Escrituras en una lección como es estas que todas las mañanas traemos, las lecciones de la escuela sabática. En este día miércoles voy a desarrollar el estudio de la lección con mi hermano y pastor Víctor Argueta. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Quisiéramos también dar la bienvenida a nuestros amigos, aquellos que han hecho de este canal su canal favorito y que cada mañana separan ese tiempo para estudiar la lección de escuela sabática que hoy lleva por título Caminando en pos del Espíritu. Pero no podemos continuar sin antes no pedir la dirección a nuestro Dios. Si a usted le es posible donde esté, pues arrodíllese, vamos a pedir la dirección a Dios para el estudio de esta lección en este hermoso día. Amén. Padre nuestro, gracias damos esta mañana por habernos dado el privilegio de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Y ahora lo hacemos en las primeras horas estudiando, abriendo tu palabra y abriendo este folleto. Amén. Sabemos que esta programación está llegando a muchas partes del mundo. Ahora, Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que nos ilumine lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Recordamos en aquella ocasión cuando Cristo dijo, no hago nada por mí mismo. Dependía del Padre. Nosotros así también dependemos del Espíritu Santo para el estudio de esta palabra. Amén. También bendice nuestros oyentes, nuestros televidentes y en cualquier plataforma que nos vea, también pedimos una bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos visto en lo que se ha desarrollado hasta aquí de la lección de esta semana, que en cuanto a la renovación de nuestra mente, el Espíritu Santo es el que ha hecho o el que hace esa obra. Pero ¿qué sucede después cuando la mente ha sido renovada? Bueno, sin duda comienza a experimentarse una vida de victoria. Cuando la mente ha sido renovada por el Espíritu, entonces, hermanos, hay una tendencia, hay una actitud de querer agradar a Dios. Y bajo el título Caminando en pos del Espíritu, vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria. Amén. Comienza la lección preguntando que cómo es posible vivir una vida victoriosa. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces decía ahí la pregunta, ¿cómo es posible vivir una vida victoriosa? Bueno, uno puede vivir victorioso si no anda conforme a la carne, sino que anda bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es interesante este concepto de victoria que está aquí implicado por el hecho que dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Yo quisiera, hermanos, hacer aquí una explicación de lo que esto significa. Miren, cuando Pablo dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, esto es una buena nueva, porque en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, desde el año 1844 para acá, qué agradable es saber
que si estamos en Cristo, condenación para nosotros no habrá. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Amén. Y solo hay cosas nuevas que hace. Hermanos, nosotros podemos ver acá que desde antemano se nos garantiza la victoria, porque en ese juicio, los que no salgan condenados, sin duda, serán victoriosos. Pero noten ustedes, solo será para los que están en Cristo. Eso. Esta expresión, que están en Cristo, hermanos, si la vemos despacio, nosotros podemos ver que solamente es victorioso, no tanto el que sigue a Cristo, ni tanto el que depende de Cristo, sino el que está en Cristo. Amén. Porque depender de Cristo o seguir a Cristo, si bien es cierto, son cosas bonitas, pero noten, Pablo va más allá. Él dice que estén en Cristo. En otras palabras, Pablo está hablando de una unidad con Jesús. No depender tanto de Jesús, ni seguir a Jesús, sino estar en Jesús, ser uno, hermanos, con Jesús. Amén. El que logre eso, dice Pablo, no hay condenación para él. Amén. En otras palabras, saldrá victorioso en el juicio. Y esto dice que se logrará, no andando, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si nosotros queremos estar en Cristo, el Espíritu, la ayuda del Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, es clave. Y luego, miren ustedes, es que como resultado viene la obediencia a la santa ley de Dios. Cuando tú dices que la ley de Dios no se puede guardar, cuando decimos que la ley de Dios es imposible guardarla, sencillamente estamos admitiendo que no estamos en Cristo. Porque el que está en Cristo, luego comienza a decir que el Espíritu de vida en Cristo Jesús le libra de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condena el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla. En otras palabras, hermanos, la ley de Dios podrá obedecerse, porque estando en Cristo, el Espíritu Santo nos capacita para obedecer su santa ley. Y el que viva obedeciendo la ley de Dios, esa es una persona victoriosa. Así que ven ustedes cómo para nosotros andar en una vida de victoria es importante estas dos cosas: estar en Jesús y que el Espíritu Santo esté con nosotros también. Pero uno pudiera decir, ok, entonces solamente tenemos que estar en Cristo. Oh, interesante lo que viene a continuación, que dice el siguiente versículo. Bueno, mire Gálatas 5:16 lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Otra vez, noten ustedes, no tanto dependiendo del Espíritu, ni andando en pos del Espíritu, sino en el Espíritu. Amén. Miren cómo cambian las cosas, los términos. El primero dice, los que están en Cristo. Ajá. Y aquí dice, los que anden en el Espíritu. No siguiendo al Espíritu, no dependiendo del Espíritu, aunque son cosas bonitas, sino anden en el Espíritu. En otras palabras, hermanos, lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que unión con Cristo y unión con el Espíritu Santo, porque la única manera de estar en es estar unido. La única manera, hermanos, como nosotros podemos alcanzar esta victoria sobre el pecado, es estando en Cristo y andando en el Espíritu. Amén. Con esto nosotros podemos ver que se puede alcanzar la victoria. Pues aquí el texto es bien claro cuando nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hermanos y hermanas, ¿queremos nosotros ser victoriosos? ¿Queremos nosotros alcanzar victoria sobre el pecado, sobre los defectos de carácter, sobre toda tendencia pecaminosa, sobre toda cosa mala que hacemos, pensamos o decimos? ¿Queremos alcanzar victoria? El secreto está, estar en Cristo y andar
en el Espíritu. El don de profecía, que nos dice que nos puede ayudar a ampliar más esto. Sí, aquí dice, a fin de conocerlos en la página 293. Nuestra eterna felicidad futura depende que sometamos nuestra humanidad con todas sus capacidades y facultades a la obediencia a Dios y la coloquemos bajo la dirección de la divinidad. Mediante el poder moral que Cristo le ha dado al hombre, podemos dar gracias a Dios porque nos ha hecho aptos para recibir la herencia con los santos en luz. Mediante Cristo, cada uno puede ser un vencedor en su propio beneficio y por su propia cuenta, manteniendo su propia individualidad de carácter. Bueno, aquí dice que si nosotros queremos tener esa vida victoriosa, debemos de someternos todo nuestro ser a la dirección del Espíritu Santo y así podemos ser cristianos victoriosos. Amén, así es. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, hermanos. Pues dice, ¿cómo vivirá el cristiano bajo la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la Bueno, palabra? aquí en Gálatas 2:20, un texto ya muy conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros encontramos entonces que el cristiano que está bajo la dirección del Espíritu vive, hermanos, muerto al pecado. Amén. Completamente muerto al pecado, pero vivo Para en Cristo. Cristo y para Cristo. Bueno, esto es importante, hermanos, porque desgraciadamente, pues en la experiencia ocurre pues lo contrario. Muchas veces estamos muertos para con Cristo y vivos para con el pecado. Y eso desgraciadamente pues impide que nosotros disfrutemos plenamente de la salvación, de todo el regalo que Dios nos ha concedido. Así que todos los días, hermanos, debemos nosotros morir. Como decía Pablo en otra ocasión, cada día muero. Ahora él dice, ya no vivo yo. Es decir, yo estoy muerto al pecado. Yo vivo para Cristo. Lo que ahora hago, lo hago pues por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Amén. mí. Así que, hermanos, una persona que vive en victoria, todos los días vive muerta al pecado, pero viva Vivo para Cristo. Amén. ¿Qué dice el don de profecía? Bueno, el deseado de toda la gente dice aquí en la página 216. El que más ama a Cristo hará mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad que, perdón, el que más ama a Cristo hará el mayor sumo bien. No tiene límite la utilidad de aquel que lo, poniendo el yo a un lado, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios, con tal de que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria sin quejas ni desmayar por el camino. Dios le concederá hora por hora, día tras día, el anhelo, él anhela revelar su gracia con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos. Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? Es poniendo, como dijimos, el yo, sometiéndolo y viviendo cada día para Cristo sin murmuración, haciendo más de lo que, como dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, así es como se dijo bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando una persona está bajo la dirección del Espíritu Santo, no anda quejándose, no anda murmurando, sino que obedece únicamente lo que el Espíritu ordena. Amén. Interesante, acá también quiero destacar el hecho de que dice que nosotros al pues estar muertos al pecado, al ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, debemos entender de que esto va a implicar someternos a una disciplina si fuera necesario, y esta debe ser sin quejarse ni desmayar. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándonos con eso día tras día, y el Señor quiere, hermanos, derramar, dice, grandes bendiciones sobre nosotros, pero algunas veces nuestros mismos
defectos de carácter, nuestra misma actitud o vida pecaminosa que podamos estar llevando, hermanos, impide que Dios dé esa bendición. Así que cuando Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oh, qué tremendo, hermanos, como él decía que lo que vivía en la carne, lo vivía ahora en la fe del Hijo de Dios. Es decir, él sometía completamente su yo, sometía completamente su voluntad a Jesús. Y así es como vive una persona que es victoriosa. Y el Espíritu Santo le ayuda en esto. Pues ¿cuál es el agente esencial que el Espíritu usa para purificar nuestra vida? Vamos a ver de qué manera el Espíritu pues trabaja o qué es lo que utiliza para que nosotros alcancemos esta victoria diariamente. Bueno, aquí en Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino siendo redimidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros podemos ver que el agente que utiliza el Espíritu para purificar nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Miren ustedes cómo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el agente que utiliza el Espíritu Santo para purificar el alma de nosotros es la verdad, su palabra, para que así, dice, el amor sea fraternal, no fingido, y podamos verdaderamente amarnos los unos a los otros, ahora sí, con un corazón puro. Pero noten, recalca y dice, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, sino por la palabra de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera, hermanos, que el cristiano que quiere ser victorioso está en Cristo todos los días, anda en el Espíritu todos los días y se deja purificar por la palabra de Dios todos los días. Eso, hermanos, hará sin duda que el cristiano viva en victoria. Qué interesante esto, cómo el agente de la palabra de Dios es usado por el Espíritu Santo para purificarnos de todas nuestras inmundicias, aún, hermanos, de todo lo que pues nosotros podamos sentir sucio en nuestra vida. ¿Qué dice el don de profecía acerca de esto, de lo que hacen las Escrituras? Bueno, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 71 y parte de la 72, lo siguiente: las Escrituras concluyen en el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Si se le estudia y obedece la palabra de Dios, obrará en el corazón, subyugado todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer de pecado, y la fe que vence en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo y alma, el Espíritu y a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido santificada. Como dijo el pastor, el agente que el Espíritu Santo usa es la Escritura. Y también se puede agregar ahí la fe, hermano, porque nosotros debemos de ser cristianos de fe, para que así el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros también. Bueno, hermanos, así de esta manera concluimos la lección de hoy con esta, podríamos decir, no sé si utilizar bien este término, pero con esta receta que es la que nosotros deberíamos de utilizar todos los días para ser cristianos que demos sabor al mundo. Es decir, personas que viven una vida victoriosa estando en Cristo,
andando en el Espíritu y siendo purificados por la palabra. Amén. Tomemos tiempo, hermanos, todos los días para escudriñar de las Escrituras. Tomemos tiempo todos los días para estudiar las palabras que Jesús ha dejado en este libro, la Santa Biblia. Y en la medida en que lo hagamos, estas mismas palabras el Espíritu utilizará para purificarnos de toda escoria, de todo pecado. Y así, todos los días, hermanos, todos los días podremos decir, soy vencedor, Amén. porque vencido por la gracia de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos haga cristianos victoriosos. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Gracias, Padre Celestial, porque qué bendición la que tenemos en esta lección que hemos estudiado hoy, al decirnos tú claramente dónde está el secreto de la victoria, dónde radica, Señor, esa fuerza para nosotros avanzar. Interesante que dice que es estando en Jesús, Amén. andando en el Espíritu y purificándonos con la palabra. Así, Padre, hoy queremos decirte que nos ayudes porque queremos hacerlo así. Queremos, Señor, andar y estar en ti, en el Espíritu Santo. Es decir, queremos estar unidos a ustedes. Queremos estar completamente íntimos con ustedes, porque sabemos que estar en ustedes es eso justamente, intimidad, estrechez. Así que, Padre, en esta hora te rogamos que nos ayudes para que, sabiendo que esto es lo que da la victoria, nos propongamos diariamente estar en Jesús, andar en el Espíritu y estudiando tu santa palabra. Oh Dios, te rogamos que nos des hambre y sed de tu palabra, que permitas, oh Padre, que nosotros podamos sentir ese gozo, esa ansiedad por tu palabra, Señor. Y ayúdanos de manera que así todos los días alcancemos la victoria en Jesucristo. Gracias, Padre, en tus manos de amor nos ponemos todos los días, Señor. Indúcenos a que estos tres elementos, Cristo, el Espíritu Santo y la Biblia, sean los que guíen, los que modelen nuestra vida. Amén. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.